Cuéntanos quién es Rodrigo y qué es Moradai. Vimos la oportunidad de dar una solución completamente diferente al tema de la ocupación de lo que se lleva haciendo durante muchos años, ¿no? ¿Cómo se aplica esta tecnología a la protección de viviendas? Genera pruebas legales de que una persona está habitando en una vivienda con una cierta frecuencia. Y a nivel regulatorio, Rodrigo, ¿cuáles son los retos o los desafíos que os encontráis? Uno de los valores fundamentales que nosotros aportamos es que el dispositivo es tecnológicamente autónomo, es decir, nosotros no tratamos o no gestionamos los datos del cliente. Chilling Friday de Clip con Marta Pallares. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Ruano, ingeniero industrial y experto en nuevas tecnologías aplicadas al sector inmobiliario como el blockchain o el Internet of Things. Es cofundador de la startup Moradai, una empresa que ha desarrollado una innovadora tecnología para proteger legalmente las viviendas de la ocupación ilegal. Esperemos que os guste. Buenos días, bienvenidos al Chilling Friday. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo, CEO y cofundador de Moradai. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros hoy. Muchas gracias a ti. Rodrigo es ingeniero industrial, experto en tecnología IoT y blockchain. Y bueno, antes de hacer spoiler, cuéntanos quién es Rodrigo y qué es Moradai. Bueno, efectivamente yo soy ingeniero industrial, me he estado especializando en los últimos años en tecnología blockchain e IoT aplicada al sector inmobiliario. Y bueno, yo empecé una empresa con mi socio Álvaro, que es un socio mío a día de hoy en Moradai, orientada a servicios de consultoría y desarrollo en blockchain para otras empresas. Un poco a raíz de esta empresa conocimos a nuestro tercer socio, que era una persona que venía del mundo inmobiliario, conocía mucho el problema de la ocupación, y aquí fue un poco donde conocimos la oportunidad, ¿no? Vimos la oportunidad de dar una solución completamente diferente al tema de la ocupación de lo que se lleva haciendo durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, Moradai principalmente nace como una tecnología disruptiva para dar un enfoque legal completamente distinto al ámbito de la ocupación y facilitar un poco esos procesos de desalojo que todos conocemos que son bastante arduos y causan mucho temor y muchos problemas a la gente. Pues nosotros venimos a resolver eso principalmente. Qué necesaria, ¿eh? Como, vamos, el tema de la ocupación, yo creo que efectivamente, tristemente, estamos todos hartos de escucharlo y me parece súper interesante. Sí que me gustaría que, sobre todo, como vamos a entrar en temas del testigo y más en detalle de la conversación, que nos contases cómo se aplica esta tecnología a la protección de viviendas. Vale. Bueno, el testigo fundamentalmente es un dispositivo, ¿vale?, que lo que hace es certificar la morada o certificar la residencia, es decir, genera pruebas legales de que una persona está habitando en una vivienda con una cierta frecuencia. Esto es importante porque en el ámbito de la ocupación digamos que existen como dos casuísticas, ¿no? El allanamiento de morada, que es cuando se ocupa una vivienda, que es la morada de una persona, tu primera o segunda vivienda, es decir, la casa en la que vives habitualmente o tu casa de la playa, y luego están las ocupaciones por usurpación, que son cuando entras en una vivienda vacía, ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos es un poco romper con un problema grave que existe a la hora de certificar la morada. Si yo a ti te pregunto ahora mismo cómo podrías demostrar tú que la vivienda es tu morada, que tú la usas, me podrías decir, bueno, escrituras de la propiedad, facturas de suministros, empadronamiento. Al final todo esto lo que viene a probar es que tú tienes la propiedad de la vivienda o que tú tienes algún tipo de vínculo, pero tú, por ejemplo, unos suministros puedes estar pagando los de los inquilinos, un empadronamiento puedes estar viviendo en otro lado, entonces al final ninguno de los documentos que tú puedas tener a tu disposición prueban la morada, cuando realmente la morada es lo importante de cara a desalojar inmediatamente. Esto es un dispositivo que mediante tecnología de reconocimiento facial y otras tecnologías genera pruebas para que tú puedas certificar que la vivienda es tu morada y por tanto se pueda desalojar inmediatamente. Brutal. Vamos, a mí me tiene impresionada. Porque sin entender, bueno, ¿cuáles son las medidas tradicionales que había anteriormente? ¿No? Porque entiendo que con todo el tema de la ocupación, que ha tomado un montón de relevancia en los últimos años, desgraciadamente, ¿cuáles eran las medidas tradicionales más comunes y cuál es la diferencia versus la tecnología que aplicáis en Moradai? Vale, a ver, al final las soluciones tradicionales de la ocupación están bastante claras, ¿no? O sea, al final son pues los sistemas de detección de intrusión un poco habituales, ¿no? Que al final se han adaptado mucho a nivel comercial o a nivel de marketing al problema de la ocupación porque es lo que más ha crecido, ¿no? Y donde la gente realmente tiene su preocupación, pero a nivel técnico, digamos, la solución sigue siendo la misma, es decir, al final es un sistema que detecta una intrusión, notifica y si se puede ocupar, se desocupa y si no, no, ¿no? Esto al final, el problema que tiene es que ya los ocupas pues han aprendido mucho, ¿no? Conocen mucho de las diferentes casuísticas, saben mucho cómo trabajar con estos sistemas y digamos que se han vuelto sistemas relativamente ineficaces frente a ciertos tipos de ocupaciones o de estos delitos. Entonces, nosotros un poco lo que venimos a aportar es un enfoque completamente distinto, es decir, en vez de enfocarnos en la mera detección de intrusión, como oye, yo detecto que alguien se ha metido en mi casa y entonces intento actuar, vamos a generar pruebas anticipadas, es decir, con carácter anticipado, para que podamos desocupar en cualquier momento posterior, se detecte o no la intrusión, ¿vale? Nosotros para esto nos apalancamos en el concepto de la morada, el concepto jurídico de la morada, que es si una vivienda constituye tu morada o tu domicilio, es inviolable, es decir, ahí no puede entrar nadie, ahí no puede permanecer nadie.
Como te decía antes, eso hasta ahora no se podía acreditar, no se podía demostrar que vivienda era morada, ahora sí, con morada hay, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos desocupar una vivienda en cualquier momento posterior sin necesidad de que se detecte la intrusión, ¿vale? La intrusión es importante, es útil, pero aunque no se detectase, no hace falta ese plazo habitual de 24 o 48 horas que todos hemos escuchado, ¿no? Para poder desalojar inmediatamente. Aquí podemos hacerlo en cualquier momento, porque el delito de allanamiento de morada así lo es un delito flagrante en toda su duración y en cualquier momento nosotros podemos intervenir y desalojar la vivienda. Vale, porque entiendo que a vosotros como morada y os salta una alerta y en ese momento os encargáis vosotros también de esa fase de, no sé si se decís postventa, sí, de mandar a alguien para desocuparlo o ya llegaría a las autoridades. ¿Cómo es ese flujo? Sí, nosotros aquí digamos que trabajamos en diferentes partes, ¿no? Tenemos un poco lo que es la notificación de hoy alguien ha entrado en mi vivienda, que como te decía no es lo más importante, realmente la rapidez no es el elemento fundamental en este caso porque lo que estamos acreditando es un delito de allanamiento que va por una vía diferente, pero lo que nosotros hacemos es cuando la persona detecta que le han entrado en casa, que además nuestro dispositivo lo hace porque también te notifica si te han entrado como si fuera una alarma, ¿no? No una alarma porque no está conectada a una central receptora, pero sí que notifica cuando te entran en tu vivienda. Nosotros ahí iniciamos un protocolo de actuación, que es, oye, contactamos con policía, notificamos del incidente, generamos el certificado de morada que tiene todas las pruebas de los históricos de presencia de esa persona en la vivienda, y luego hay un servicio por detrás que lo otorga Caser, la aseguradora que está ligada con nosotros, que es la que, digamos, mueve todo ese protocolo para que la policía intervenga. Hay un abogado especializado que explica el proceso, se presentan las pruebas y entonces se inicia una solicitud de desalojo inmediato por parte de la policía o del juez de instrucción. Joder, brutal, o sea que hacéis todo el proceso. Eso sí, no sabía. efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Y a la hora, porque claro, entiendo que vuestro cliente, o sea, vais B2B, no vais a inmobiliarias que, por supuesto que se encuentran, ahora nos contarás un poco más, con este problema, ¿no? Para poder arrendar una vivienda, ¿no? Pero bueno, al final también dais B2B2C, ¿no? Porque al final dais solución a un problema que preocupa sobre todo al usuario final. Correcto. ¿Cómo lo perciben estas dos partes, tanto el inmobiliario como el usuario final? Bueno, muy buena pregunta porque realmente son como retos muy diferentes, ¿no? O visiones muy diferentes. La del B2C es más una persona que tiene generalmente muchos prejuicios o hay muchos bulos en torno a la ocupación sobre qué funciona, qué no funciona, qué aplica, qué no aplica. Entonces es complicado muchas veces el dar a entender, ¿no? Oye, este es un producto que es innovador, es diferente, desocupa de una manera distinta a una detección de intrusión, ¿no? Entonces, ahí hay un reto interesante, pero la gente cuando entiende realmente la propuesta de valor o cuando entiende la diferenciación, es como, vale, genial, esto me interesa, lo quiero y es verdad que el reto de comunicación inicial es complicado, pero cuando se rompe esa barrera, inmediatamente como que cala mucho el mensaje, ¿no? Claro. En la parte B2B, nos ha sorprendido mucho que hay como un poco de descontento con las soluciones tradicionales, es decir, hay muchas empresas que están buscando soluciones alternativas, digamos que se salgan de lo convencional y que también a sus clientes les aporten una propuesta de valor distinta, ¿no? O sea, algo que realmente sea tecnológico, que se apoye en la ley, que no se base, digamos, en prácticas un poco como ya conocemos, ¿no? Que hay algunas empresas que también llevan a cabo prácticas un poco alegales, ¿no? En el ámbito de la ocupación, pues que sea tecnológico, que sea eficiente, que sea económico y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo muy buena acogida también en la parte B2B. Joder, eso es brutal, ¿no? Es va un poco al revés de las soluciones tecnológicas, que siempre son más reticentes a probar algo nuevo, ¿no? Y en este sentido entiendo que al no funcionarles las tradicionales que han probado y siendo un problema que sigue ahí, pues tenéis menos barreras de entrada, o sea que me alegro muchísimo. Y a nivel regulatorio, Rodrigo, ¿cuáles son los retos o los desafíos que os encontráis? Porque entiendo que bueno, pues requiere de una instalación, al final también entráis en reconocimiento facial en propiedades residenciales. ¿Qué retos os encontráis en este sentido? Pues mira, en el ámbito regulatorio hay un reto claro, muy claro, que es el tema de la protección de datos. O sea, al final, bueno, es típica cosa con la que una empresa de tecnología nunca se quiere encontrar, ¿no? Y al final hay que trabajar siempre de cara a prever ese ámbito porque es fundamental, es crítico y nosotros, de hecho, bueno, una de las cosas que hemos hecho a nivel tecnológico es patentar la tecnología, sobre todo ha sido por un poco el tema de protección de datos. Es decir, uno de los valores fundamentales que nosotros aportamos es que el dispositivo es tecnológicamente autónomo, es decir, nosotros no tratamos o no gestionamos los datos del cliente, lo cual es muy importante de cara a la protección de datos. Nosotros no estamos manejando ese tipo de información, el dispositivo es completamente autónomo, las pruebas las genera él solo y eso hace que evidentemente nosotros un poco nos quitemos de esa responsabilidad de no tratar con datos muy privados o muy sensibles del cliente. Claro, pero ahí al final, bueno, claro, se hace el reconocimiento facial, pero no hay necesidad ni de saber cómo se llama la persona, entiendo. Sino que... Sí, hay necesidad, pero lo que es, nosotros tratamos los datos que no son sensibles, ¿vale? Es decir, el nombre de la persona, a lo mejor sus datos de identidad, su vivienda, dónde está ubicada, etcétera.
¿Qué es un dato muy sensible en el ámbito de la protección de datos? Pues, por ejemplo, el dato biométrico, ¿no? O sea, tú manejar el dato biométrico, ya sea una huella o ya sea el rostro de una persona, al final es un tema súper sensible, que evidentemente está muy limitado por la Agencia de Protección de Datos. Nosotros lo que hacemos es que esa información la delegamos completamente al dispositivo, ¿vale? De manera que él la gestiona internamente a nivel local, todo por hardware, todo encriptado, de manera que ahí nosotros no intervenimos. Entonces, nosotros cuando generamos pruebas sí que cogemos información o tenemos información, pero no es sensible. Es información que podemos tratar y que estamos, digamos, capacitados para tratarla. Vale, y esto, y yo te pregunto cosas y tú me dices si me puedes responder o no. Sí. Pero, ¿qué tiempos tenéis? O sea, desde que alguien solicita la instalación del testigo o la solicitud del servicio de Moradai, ¿qué tiempos tenéis hasta que está funcionando? Vale, bueno, la instalación lo primero se la hace el propio usuario, ¿vale? Hemos buscado aquí la máxima simplicidad a nivel de experiencia de usuario, de no requerir un instalador cualificado ni nada. O sea, tú pides el dispositivo a través de una web o de una aplicación y tú lo recibes, te lo instalas con 4 instrucciones que te da la aplicación móvil y es muy sencillo, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de instalación como de uso, como luego a posteriori si hubiese un incidente. A día de hoy esto todavía no está abierto al público, ¿vale? Nosotros tenemos una campaña de preventa, o sea, no tenemos el dispositivo completamente, digamos, disponible en el mercado, lo estará dentro de muy poco. Muy pronto, ¿no? Por sí. lo que me has dicho. De hecho, se puede precomprar, es decir, se puede reservar, pero este proceso todavía de lo pido, lo recibo y tal, no está todavía disponible. Los tiempos más o menos que se prevén son como los de cualquier dispositivo, digamos, un poco al uso, ¿no? Pues realmente pueden ser 2-3 días en lo que tú recibes el dispositivo. Sí, tú luego lo vas a instalar en tu vivienda y una vez lo instalas en tu vivienda empieza a funcionar inmediatamente. O sea, es una experiencia, digamos, muy bajada a un nivel muy sencillo, ¿no? Y que sea un poco apto para todo el mundo. Brutal, qué bueno. Qué bueno, pues nada, dejaremos también la web de Moradai por aquí, por si alguien está interesado, que seguro que sí. Pasando más un poco al sector inmobiliario como tal, vosotros que estáis muy metidos en tecnología, bueno, en IoT, blockchain, que son unos conceptos que hace 2 años pues ni conocíamos y ahora no paramos de escuchar. ¿Qué impacto está teniendo dentro del sector este tipo de tecnologías? A ver, yo creo que mucho y sobre todo creciente. O sea, realmente yo creo que al final la tecnología blockchain y el IoT, digamos que tienen como varias características o varios elementos como muy en común, no son muy únicas, pero yo creo que complementan muy bien. Yo creo que el primero es la transparencia, o sea, al final el hecho de que haya un elemento, digamos, ajeno tecnológico captando información del ambiente, ¿no? Pues como pueden ser, vosotros lo sabréis, en el ámbito de los suministros, ¿no? Pues al final es información que es muy objetiva y al final que haya un dispositivo que capte esa información y la envíe es relevante de cara a transparencia, ¿no? De cara a trazabilidad. La blockchain ahí también cumple un papel muy importante porque es la que se encarga de certificar que esa información permanece íntegra, es trazable, es transparente y eso es importante pues desde el punto de vista administrativo, para las empresas, para todo, ¿no? Luego también yo creo que en temas de eficiencia y comodidad, pues el hecho de que al final las viviendas cada vez están como más adaptadas a sus habitantes, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, a nivel de decorado, a nivel de cómo funciona la iluminación, la domótica, o sea, todo está como muy adaptado cada vez más y ahí el IoT yo creo que cumple un papel muy importante. Y luego también pues en temas, digamos, yo creo que de trazabilidad, que ya lo comentaba antes, ¿no? Pero el tema de todo lo que tenga que ver información, documentación, históricos que tengan que ver con una residencia, yo creo que también es algo que la tecnología blockchain, pues a nivel de trazabilidad tiene una ventaja muy importante. Y bueno, pues integrándose con diferentes tecnologías que ya estamos viendo hoy, como puede ser la inteligencia artificial y demás, pues van a acabar configurando, yo creo, nichos de mercado cada vez más únicos, ¿no? En este sector. ¿Qué sensación tienes tú cuando hablas con potenciales clientes, pronto clientes, que ya hacéis el lanzamiento? ¿Tienes la sensación de que esto les sigue sonando a chino, de que ya están más familiarizados con el tema? ¿Qué sensaciones tenéis? Sí, yo creo que hay mucho interés, ¿no? En decir, pues quiero hacer algo, o sea, quiero poner en marcha un proyecto que tenga IoT, quiero hacer temas de blockchain, quiero hacer temas de inteligencia artificial, que es un poco la que está un poco ahora llevándose todo el protagonismo, ¿no? Pero sí, o sea, suele pasar más eso, tengo ideas, tengo buenas ideas, sé que quiero resolver un problema, tengo ideas o nociones de que esta tecnología me puede ayudar, pero no sé cómo, ¿no? Entonces ahí es un poco donde a mí nosotros entramos a soluciones con tecnología, con este tipo de tecnologías, que yo creo que son clave para cumplir ciertos problemas que suelen tener pues, las empresas en el ámbito inmobiliario. Totalmente, y sobre todo que ayuda también les va a ayudar a ellos a vender más, ¿no? A reducir esa barrera de entrada que tienen con los clientes y a generar más ventas, que es lo que todo el mundo quiere. En este sentido, vosotros, bueno, y ahora que nombrabas la inteligencia artificial, ¿aplicáis algo de ella dentro del modelo? También por el nombre, ¿no? Entiendo que Moradai tiene algo que ver. Sí. Bueno, nosotros ahora mismo un poco la inteligencia artificial viene por la parte de reconocimiento del usuario, ¿no? Del morador, es decir,
hay una inteligencia por detrás que es la que se encarga de acreditar o de reconocer esas condiciones, ¿no?, que se están cumpliendo, de que el morador es el morador, la morada es la morada, es decir, todo está un poco al unísono. Sí tenemos previsto extender un poco lo que es poco a poco el uso de la inteligencia artificial en nuestro sistema, pues a través de modelos de predicción, a lo mejor a nivel de la ocupación, pero bueno, a día de hoy sobre todo es más a nivel de reconocimiento que otra cosa. Claro. Y esto es un modelo que, o sea, en España, bueno, entiendo que es nuevo como comentabas antes, pero es un modelo que ya se aplica en otros países. ¿Cómo funciona fuera de España? ¿O es innovador en Sí, a ver, nosotros creemos que es innovador porque también eso es un poco lo que nos ha permitido el tramitar la patente, ¿no? y que se haya podido llevar a cabo todo el desarrollo de la tecnología y no se haya encontrado nada similar. Hay muchas tecnologías de control de acceso, de oye, yo utilizo un reconocimiento facial simplemente para verificar que una persona puede entrar en un área, por ejemplo, de una fábrica, ¿no?, de una industria, lo que sea, pero es verdad que no se aplica, no lleva toda la misma, digamos, capa tecnológica a nivel, por ejemplo, como te decía, de protección de datos, de reconocimiento geoposicionado para garantizar que el dispositivo nunca se mueve del sitio, que para nosotros es crítico, temas también de trazabilidad, el uso de tecnología blockchain para certificar la información, el certificado para nosotros es un poco también el elemento fundamental innovador. Entonces, nosotros creemos que no existe nada, digamos, similar, ¿no?, en esto. Y un poco también lo estamos viendo no solo en temas de ocupación, sino también en otros mercados donde estamos entrando, que estamos viendo que existe una oportunidad muy grande, como puede ser la residencia fiscal, por ejemplo. ¿Vale? El yo demostrar que paso 183 días en un país para acreditar mi residencia fiscal, como ha pasado, por ejemplo, pues con un montón de famosos, de youtubers, de deportistas que tienen estos problemas. A día de hoy no han existido soluciones y nosotros realmente con la misma tecnología que usamos para el tema de la ocupación lo podemos hacer para esto, lo podemos hacer para permisos de inmigración, lo podemos hacer para temas de subarrendamiento ilegal, o sea, lo podemos hacer para un montón de cosas. Qué bueno, tenéis un recorrido enorme, vamos. Sí, una proyección muy bonita, la verdad. Qué bueno. Lleváis 1 año y medio, ¿no?, en el mercado. Yo recuerdo el primer día que os conocí en el PropTech Thursday y ha pasado un año de eso, por lo menos. Completamente, sí. Llevamos, pues eso, desde que empezamos a desarrollar la tecnología y diseñar el producto y demás, 1 año y medio largo ya, sí. Qué bien. Vale, pasando un poco a tu punto de vista en cuanto a tendencias tecnológicas de cara a 2025-2026, ¿qué opinas? ¿Cuáles crees que van a ser las tendencias más punteras o herramientas más punteras, aparte de Moradai, por supuesto, en los siguientes años? Bueno, yo lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, por ejemplo, la tecnología blockchain yo creo que está ganando un rol bastante importante. Estamos viendo pues, que cada vez hay más regulación favorable para la tecnología blockchain. Estamos viendo, por ejemplo, que pues entidades del ámbito público, como puedan ser registros y demás, están empezando ya a implementar tecnología blockchain para diferentes propósitos, lo cual es muy interesante. Entonces, yo creo que ahí va a haber una oportunidad muy grande, también en temas de tokenización, por ejemplo, que es algo que se hablaba mucho hace unos años y ahora lamentablemente está un poco más parado porque toda la regulación pues, no lo ha estado permitiendo, pero a día de hoy ya parece que las cosas poco a poco van cogiendo forma con nuevos reglamentos europeos y demás. La inteligencia artificial yo creo que sin duda estamos viendo pues, desde temas de valoración de inmuebles hasta temas de adaptarse a la vivienda a nivel de domótica, ¿no?, a un poco más a la experiencia de usuario y demás. Y luego el IoT, como comentábamos antes. Yo creo que luego todas ellas van a ir encontrando un poco su cohesión. Estamos viendo pues sistemas combinados, ¿no?, que utilizan, por ejemplo, Moradai, pues se apalanca un poco en 2 de estas 3, ¿no? Pero yo creo que el tema de adaptar también o desbloquear funciones de una vivienda para el cliente, ¿no?, un poco en base a sus necesidades, en base a sus gustos y demás, yo creo que es algo que vamos a ir viendo cada vez más. De hecho, Moradai ha sido un poco como digamos, tráiler también va un poco a ese camino, ¿no?, a un poco a anticiparse al hecho de que las personas cada vez quieren adaptar su vivienda a sus necesidades, a sus gustos, a sus experiencias, y yo creo que ahí pues el IoT y la inteligencia artificial van a cumplir roles súper importantes y así lo estamos viendo. 100%. Yo siempre lo digo que el futuro de las PropTech es la integración entre nosotras, ¿no?, que acabará pasando y es algo que bueno, pues poco a poco vamos viendo más. Rodri, se nos va acabando el tiempo, siempre nos gusta, como última pregunta, y si te apetece, que nomines a alguien para generar también esta red y poder tener en el Chilling pues a muchísima gente más. Entonces, bueno, no sé si te apetece nominar a alguien y si es que sí, pues que nos digas a quién y por qué te gustaría que viniese. Del ámbito inmobiliario tiene que ser. Del ámbito inmobiliario, sí. Puede ser lado PropTech, lado inmobiliario. Tendría que ser, pero tampoco sabría deciros cuáles han pasado por aquí. Bueno, no pasa nada, si es RP, al cabo del tiempo podemos repetir. Pues mira, se me ocurre, tengo un compi que se llama Yasir, a lo mejor lo conocéis. Me puede sonar el nombre, pero no sé. Sí, de hecho estuvo participando en un PropTech Thursday, yo creo, porque conoce también a David y demás. Entonces, bueno, yo creo que sería él la persona que a lo mejor puede nominar, porque es una persona que también lleva una trayectoria buena en el ámbito inmobiliario, ha trabajado pues en diferentes empresas y yo creo que él también puede aportar una visión bastante interesante. Brutal. Pues Yasir, aquí te esperamos. Y nada, Rodri, millones de gracias por venir aquí con nosotros. Da gusto ver a gente tan joven, con tantas ganas y con tanto recorrido
recorrido dentro del sector. Esperemos que puedas volver esperemos no, te esperamos aquí en Seguro, un contad año para conmigo. que veamos cómo ha evolucionado la empresa, que seguro que ha sido brutal, y darte las gracias por tenerte aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros y al equipo. Hasta luego. Hasta luego.